Nadie, y cuando digo nadie, es absolutamente nadie, se imaginaba que una sola frase, apenas 5 palabras, podía convertirse en el arma más filosa de toda esta historia. Porque hoy, todo cambia, todo se tuerce, todo empieza a arder por dentro sin que nadie alcance a ver el fuego. Prepárense, mis amores, porque el capítulo que les voy a contar hoy es de esos que te dejan con el corazón en la mano y la mandíbula por el suelo. De esos que uno termina de ver y necesita sentarse un momento a respirar. Aquí no hay descanso, no hay tregua, no hay un solo minuto de paz. Hay secretos que salen a la luz, hay heridas que se abren, hay una madre suplicando perdón, hay un corazón que se quiebra en silencio y hay una mujer, una sola mujer, que llega sonriendo para encender la venganza más cruel que hayamos visto. Así que quédense conmigo hasta el final, porque cada detalle cuenta, y lo que pasa aquí lo cambia todo. Vine a felicitarte, Zihan. Eso fue todo lo que dijo. 5 palabras, mis amores. Solo 5 palabras dichas con una sonrisa fría, calculada, envenenada. Y les juro por lo más sagrado que tengo que a mí se me heló la sangre en las venas. Porque yo conozco esa sonrisa. Ustedes conocen esa sonrisa. Es la sonrisa de quien no viene a celebrar nada. La sonrisa de quien viene disfrazada de amiga cuando en realidad trae un cuchillo escondido detrás de la espalda. Y esa persona, esa mujer capaz de sonreír mientras planea una destrucción, tiene un solo nombre: Mine. Déjenme ponerlos en contexto, porque esto es importante. Todo comienza en uno de esos raros momentos en que Alia y Zihan por fin bajan la guardia. Después de tanto sufrimiento, después de tantas peleas, tantas mentiras, tantas puertas cerradas en la cara, los dos estaban ahí, cerca, más cerca que nunca. Sin decirlo con palabras, porque ellos nunca lo dicen con palabras, ¿verdad? Pero se sentía, en cada mirada que se robaban, en cada silencio compartido, en esa forma en que Zihan cuidaba de Alia, como si ella fuera lo único frágil que le quedaba en el mundo. Ese hombre de piedra, ese jefe de familia que nunca dobla la rodilla ante nadie, se ablandaba entero cada vez que la tenía cerca. Y Alia, que llegó a estas tierras odiando todo lo que representaba el apellido Albora, ya no podía negar lo que le crecía en el pecho. Era un momento hermoso. Era quizás el primer respiro de paz que la vida les regalaba. Y entonces, ¡pum!, la puerta se abre. Y ahí está ella, Mine, con su vestido impecable, con el cabello perfecto, con esa elegancia helada que a mí siempre me puso los pelos de punta. Y lo peor, lo que a mí me destrozó por dentro, es cómo entró. Porque Mine no miró a Alia. No la miró ni un segundo. La ignoró por completo, como si Alia fuera un mueble, como si no existiera, como si el aire donde ella estaba parada estuviera vacío. Toda su atención, toda esa dulzura fingida, fue directo hacia Zihan. Y yo, les juro, sentí en ese instante que algo se rompía en el aire. ¿Ustedes conocen esa sensación de cuando entra alguien a un cuarto y de repente todo se enfría? De cuando una persona llega y sin decir nada malo, sin gritar, sin amenazar, hace que a todos se les erice la piel. Eso es Mine. Eso es exactamente lo que provoca. Porque el mal, mis amores, el verdadero mal, no siempre llega con gritos. A veces llega con una sonrisa perfecta y un vestido impecable. A veces llega diciendo, vine a felicitarte. Y esas son las amenazas que más miedo dan, porque no las ves venir hasta que ya te clavaron el puñal. Vine a felicitarte, Zihan. Y ahí, mis amores, ahí entendí todo, porque cuando una mujer entra a una habitación y borra a otra con la mirada, no vino a felicitar a nadie. Vino a marcar territorio. Vino a decir sin decir, yo todavía estoy aquí y no me pienso ir. La sonrisa de Mine era ironía pura. Era frialdad hecha carne. Y Alia, mi pobre Alia, lo entendió al instante. Lo vi en su rostro. Esa mezcla de rabia contenida y de alerta. Ese instinto de mujer que reconoce a otra mujer cuando viene a quitarle lo que ama. Porque las mujeres, entre ellas, se leen. Se huelen el peligro a kilómetros. Y déjenme contarles cómo fue, porque cada detalle importa. Mine caminó hacia Zihan con esos pasos lentos, seguros, de dueña de la casa. Le extendió la mano, rozándole apenas el brazo, y con esa voz suave, esa voz de terciopelo que esconde puñales, le repitió: «Vine a felicitarte, Zihan. De verdad, me alegra tanto ver que por fin encontraste tranquilidad».
Y esa palabra, tranquilidad, la dijo mirando de reojo a Alia, como una burla, como un dardo, como si dijera, disfruta lo que tienes, porque no te va a durar. Zihan, que no es ningún tonto, entrecerró los ojos. Ese hombre lee a las personas como quien lee un libro abierto. Y algo en la mirada de Mine le encendió una alarma. ¿Qué quieres realmente, Mine?, le preguntó, con esa voz grave que hace temblar hasta las paredes. Porque Zihan sabe, mis amores, Zihan sabe que Mine nunca hace nada sin un motivo escondido. Nunca. Y Mine, con una sonrisa que le heló el alma a todos, respondió apenas, ya lo verás, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. ¿Escucharon esa amenaza disfrazada de cortesía? A mí me recorrió un escalofrío por toda la espalda. ¿Y Alia? Mi pobre Alia se quedó ahí, parada, en silencio, con el pecho ardiendo de rabia y de humillación al mismo tiempo. Porque no hay peor desprecio que el de ser ignorada. No hay golpe más bajo que el de ser tratada como si no existieras en tu propia casa, frente al hombre que amas. Y aunque Alia no dijo nada, aunque se mordió la lengua y aguantó, por dentro, estaba hirviendo. Porque Alia no es de las que se dejan pisar. Alia es una leona, y aunque en ese momento decidió callar, ustedes y yo sabemos que esa leona guardó el rugido para después. Ese instante, ese aparentemente pequeño instante de una visita inesperada, fue en realidad la mecha de la venganza más cruel que Mine haya tramado jamás. Y ustedes y yo lo sabemos, lo intuimos. Cuando Mine sonríe así, alguien va a llorar después. Siempre es así, siempre. Pero para entender de dónde viene tanto veneno, tenemos que retroceder. Porque esta obsesión de Mine no nació ayer. No, señores. Esta obsesión lleva años ardiendo por dentro, como una brasa que nunca se apaga del todo, que solo espera un poco de viento para volver a convertirse en incendio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cómo empezó todo con Mine? Al principio parecía la mujer moderna, la aliada, la voz de la razón. Parecía estar del lado de Alia, pero por dentro, muy por dentro, algo se le fue pudriendo. Porque Mine nunca, jamás, aceptó la cercanía que crecía entre Alia y Zihan. Cada paso que ellos daban el uno hacia el otro era un cuchillo que se le clavaba a ella en el orgullo. Cada mirada compartida entre esos dos era una bofetada a sus ilusiones. Mine se había convencido a sí misma de que Zihan le pertenecía, de que había un lugar reservado para ella en el corazón de ese hombre, y ver que ese lugar se lo estaba quedando otra. Eso la fue enloqueciendo lentamente, y hubo un momento que a mí me quebró el corazón de ternura, pero que a Mine la incendió de rabia. ¿Cuál fue? Cuando el pequeño Dennis, ese niño hermoso que ha sufrido tanto siendo tan chiquito, empezó a llamar papá a Zihan. ¿Papá? ¿Se lo imaginan? Ese niño, dividido entre dos mundos, entre el Canadá de su madre y las tradiciones de los Albora, encontró en Zihan la figura del padre que perdió. Y cuando lo llamó papá por primera vez, a todos se nos aguaron los ojos. A todos, menos a una. Y déjenme decirles por qué ese momento pesa tanto. Porque ese niño perdió a su padre. Porque ese niño llegó a estas tierras sin entender nada, arrancado de su vida, metido en una guerra de adultos que él no eligió. Y en medio de todo ese caos, encontró en Zihan unos brazos seguros, una voz firme, una presencia que lo protegía. Cuando Dennis dijo, papá, no fue solo una palabra. Fue un niño eligiendo a quién amar. Fue un corazoncito herido encontrando un lugar donde sentirse a salvo. Y eso, mis amores, eso derrite hasta la piedra más dura. Ese pequeño gesto unió a Alia y a Zihan de una manera que las palabras nunca podrían. Pero para Mine, ese papá no fue ternura. Fue amenaza. Fue la prueba de que Alia y su hijo se estaban metiendo en el corazón de Zihan, ocupando el hogar que ella soñaba para sí misma. Ese momento encendió toda su furia. Mis amores, toda. Y esto no es nuevo en ella. No crean que es la primera vez que Mine muerde. Para nada. ¿Recuerdan lo que hizo antes? Consumida por los celos, incapaz de soportar que Alia y Zihan se acercaran, Mine ya había jugado su carta más sucia. Ya había revelado secretos del pasado de Zihan solo para hacer daño. Ella fue la que le clavó a Alia la información sobre Miriam. Ese antiguo amor de Zihan, solo para lastimar, solo para sembrar la duda, solo para envenenar lo poco que empezaba a florecer. Mine no reveló ese secreto por bondad,
ni por justicia, ni por proteger a nadie. Lo reveló como quien tira una bomba en medio de una fiesta, para ver todo arder. ¿Y se acuerdan de lo que pasó cuando Mine no pudo esconder más sus celos? Cuando fue directamente a confrontar a Sihán, cuando le exigió respuestas, cuando le echó en cara lo que sentía por Alia. Ahí, mis amores, Mine se desnudó el alma sin querer. Ahí quedó claro para todos que esta mujer no estaba dispuesta a hacerse a un lado. Y Sihán, con su frialdad de siempre, la rechazó. La rechazó una y otra vez. Le dejó bien claro que su corazón no le pertenecía, que jamás construiría un futuro con ella. Y ese rechazo, mis amores, ese rechazo fue como echarle gasolina al fuego. Porque no hay nada más peligroso que una mujer despreciada, que se creía dueña de un amor. Cada no de Chikan fue una herida. Cada vez que él eligió a Alia con la mirada, con los gestos, con el silencio, Mine lo sintió como una puñalada. Y en lugar de resignarse, en lugar de aceptar que ese amor no era para ella, Mine hizo lo que hacen los corazones envenenados. Transformó el dolor en odio. Transformó el rechazo en sed de venganza. Y decidió que si ella no podía tener a Sihán, entonces nadie sería feliz. Ni él, ni Alia, ni ese niño que le decía papá a otro hombre. Y ahora, mis amores, ahora regresa. Regresa decidida. Regresa con la mirada afilada y el corazón lleno de rencor. Regresa dispuesta a destruir, ladrillo por ladrillo, la felicidad que Alia y Cian apenas empiezan a construir. La forma en que Sihán protege a Alia, la forma en que la defiende con uñas y dientes, todo eso reabrió la vieja herida de Mine, esa obsesión que nunca sanó. Y una mujer obsesionada, herida en su orgullo, con años de rabia acumulada, esa mujer es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa. Guárdense esto, porque vamos a volver a ella. Pero mientras Mine afila sus garras en las sombras, en otra parte de esta historia estalla una bomba completamente distinta. Y esto es lo que a mí me encanta y me aterra de esta historia al mismo tiempo. Mis amores, que nunca hay un solo frente de batalla. Nunca. Mientras una tormenta se arma por un lado, otra ya está estallando por el otro. Y todas terminan chocando, terminan cruzándose, terminan salpicando a los mismos de siempre. Así que, agárrense fuerte, porque de la amenaza de Mine pasamos directo a un secreto guardado. Uno de esos secretos que cuando salen a la luz ya nada vuelve a ser igual. Porque mientras todo esto pasa, Sihán está cargando un secreto sobre sus hombros. Un secreto que descubrió él solo, en silencio, moviéndose como siempre lo hace, con discreción, con inteligencia, sin decirle nada a nadie hasta estar seguro. ¿Y todo por qué? Por ella, por Alia. Porque Alia andaba angustiada, preocupada por su madre, esa mujer llamada Fikriye, que apareció de la nada en estas tierras trayendo consigo un pasado turbio, silencios extraños y unas intenciones que nadie terminaba de entender. Y Tijan, ese hombre que haría lo que fuera por calmar el corazón de la mujer que ama, tomó una decisión. Decidió investigar. Decidió meterse en las sombras del pasado de Fikriye para saber, de una vez por todas, quién era realmente esa mujer que decía ser la madre de Alia. Y lo que encontró... ¡Ay! Lo que encontró. A mí se me cayó la mandíbula al suelo. Se me heló el corazón. Porque Sihán movió cielo y tierra. Habló con sus contactos. Revisó papeles viejos. Siguió el rastro de una vida que alguien se había esforzado mucho en borrar. Y mientras más escarbaba, más oscuro se ponía el panorama. Cada documento que encontraba lo dejaba con más preguntas que respuestas. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde venía? ¿Por qué apareció justo ahora? Justo en la vida de Alia, justo cuando todo estaba tan frágil. Sihán sentía en las tripas que algo no cuadraba. Y ese instinto suyo, ese olfato que nunca le falla, lo llevó directo a la verdad más dolorosa. Sihán descubre que Fikriye estuvo presa, que cumplió condena en una cárcel, que esa mujer que ahora suplica cariño, que ahora busca acercarse a su hija con lágrimas en los ojos, pasó años tras las rejas, encerrada, marcada por un crimen. ¿Se lo imaginan? La madre biológica de Alia, la mujer que la trajo al mundo, arrastraba un pasado de prisión que había escondido con todas sus fuerzas. Y Sihán se quedó ahí, con esa información en las manos, sin saber qué hacer con ella. Porque, ¿cómo le dices a la mujer que amas que su propia madre estuvo en la cárcel? ¿Cómo le entregas una verdad que la va a destrozar? Pero espérense,
Espérense porque esto se pone más profundo, más doloroso, más humano de lo que parece. Porque Zihan no solo descubre que Fikrille estuvo presa, descubre por qué estuvo presa. Y esa razón lo cambia todo. Porque hace muchos años, muchísimos años, Fikrille derramó sangre. Sí, como lo oyen, Fikrille mató. Pero no mató por maldad, ni por dinero, ni por ambición. Fikrille derramó sangre para proteger a su propia hija, para proteger a Alia. Esa mujer, en un momento desesperado del pasado, hizo lo impensable con tal de salvar a la niña que amaba. Y pagó por ello con años de su vida entre barrotes. Y aquí, mis amores, aquí es donde la historia te agarra el corazón y te lo estruja. Porque de repente, todo se ve distinto. De repente esa mujer que parecía sospechosa, esa madre ausente, esa figura del pasado que apareció de la nada, se convierte en una madre que dio todo por su hija, que sacrificó su libertad, que cargó con la culpa de un crimen, que aceptó pudrirse en una celda con tal de que su niña estuviera a salvo. ¿Y qué madre no haría lo mismo? ¿Qué madre no daría hasta la última gota de sangre por proteger a un hijo? Fikrille no es una santa, pero tampoco es el monstruo que algunos quieren pintar. Fikrille es una madre rota por el amor y por la culpa. ¿Y saben qué es lo más cruel de todo esto? Que ese pasado, esa verdad tan pesada, cae ahora en manos de Zihan. Justo ahora, justo cuando Alia empieza a bajar la guardia, justo cuando el corazón de Alia empieza a abrirse otra vez. Zihan ahora carga con una verdad que amenaza con sacudir todo lo que Alia cree saber sobre su propia historia, sobre su propia sangre, sobre la mujer que la trajo al mundo. Y ustedes me dirán, pero es algo bueno. Fikrille mató para salvarla. Y sí, tienen razón, pero cuando descubres que tu madre te ocultó algo tan enorme durante toda tu vida, cuando descubres que hay ríos enteros de tu propia historia que no conocías, eso duele, eso rompe, eso hace que te preguntes qué más te habrán escondido. Y a Zihan se le presenta el peor de los dilemas, porque él ama a Alia. Y cuando amas a alguien, quieres protegerlo hasta del dolor. Zihan sabe que esta verdad va a herir a Alia, va a remover heridas viejas, va a sacudir todo su mundo. Y entonces se pregunta, ¿se lo digo o me lo callo? ¿La protejo de la verdad o le debo la verdad por respeto? ¿Qué duele más, saber o vivir engañada? Ese hombre que carga sobre sus hombros el peso de tantos secretos, ahora carga uno más. Uno que tiene que ver directamente con el corazón de la mujer que ama. Y esa carga, mis amores, esa carga lo consume por dentro. Y aquí es donde Fikrille entra en escena, con el corazón en la mano. Porque después de tantos años, esta mujer por fin busca el perdón de su hija. Y déjenme decirles algo. Hay pocas cosas en el mundo tan dolorosas como una madre pidiendo perdón. Fikrille no viene con arrogancia, no viene con excusas. Viene destrozada, viene rota, viene arrastrando el peso de todos los años perdidos, de todos los abrazos que no le dio a su hija, de todo el tiempo que le robaron. Imagínense la escena, mis amores. Fikrille, con los ojos llenos de lágrimas, temblando, mirando a Alia como quien mira lo más precioso que tuvo y perdió. «Hija», le dice, con la voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé todo lo que te fallé, pero solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Ni un solo día. Y a mí, les juro, se me hizo un nudo en la garganta. Porque en esa voz había años de arrepentimiento, años de culpa, años de una madre llorando a una hija que creció sin ella. Pero Alia no puede simplemente abrir los brazos y perdonar. No es tan fácil. La vida no funciona así. Alia la mira, y en su mirada hay de todo. Hay dolor, hay rabia, hay un cariño que no quiere sentir pero que le brota igual. Hay años de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estabas?, parece gritarle con los ojos. ¿Dónde estabas cuando te necesité? 2. Y esa pregunta, esa herida abierta, no se cura con unas cuantas lágrimas ni con un perdón, dicho tarde. Y Alia, ay, mi pobre Alia. Alia lucha con todas sus fuerzas por asimilar esta verdad tan dura que le acaba de caer encima. Porque una cosa es imaginar a tu madre ausente, y otra muy distinta es descubrir que esa ausencia tuvo un motivo tan brutal, tan trágico, tan lleno de amor y de sangre al mismo tiempo.
Alia se debate entre el enojo y la compasión, entre las ganas de abrazarla y las ganas de salir corriendo. Y en medio de toda esa tormenta interna, ¿saben quién se convierte en su único consuelo? ¿Quién es el hombro donde apoya la cabeza? Sihan. Siempre Sihan. El apoyo firme de Sihan se convierte en la roca a la que Alia se aferra para no ahogarse. Ese hombre está ahí, presente, sin juzgar, sin presionar, simplemente sosteniéndola. Y ese gesto, esa presencia constante, es lo que le da a Alia la fuerza para intentar algo muy difícil. Abrir el corazón, intentar confiar de nuevo en su madre, intentar creer que el pasado quedó atrás y que quizás, solo quizás, todavía hay tiempo para reconstruir ese vínculo roto entre madre e hija. Y aquí hay que detenerse un segundo a admirar lo que se ha convertido esta relación, mis amores. Porque, ¿se acuerdan de cómo empezaron Alia y Sihan? Con un disparo, con odio, con una guerra a muerte donde ella lo veía como el carcelero y él la veía como la forastera que quería robarse al heredero. Y miren ahora, miren cómo ese mismo hombre se convirtió en el único refugio de Alia, cómo el enemigo se transformó en el hombro, cómo dos personas que se odiaban terminaron necesitándose para respirar. Eso, mis amores, eso es lo hermoso y lo trágico de esta historia, que el amor creció justo en el lugar donde nadie lo esperaba, en medio del odio, en medio de la guerra, en medio del dolor. Pero, mis amores, el pasado nunca se queda quieto. El peso de todo lo que pasó hace que esa confianza sea frágil, frágil como el cristal, frágil como una hoja seca, a punto de romperse con el primer viento. Y ustedes que me conocen ya saben lo que viene, ¿verdad? Ya lo intuyen. Porque en esta historia, cada vez que alguien intenta confiar, el destino le da una bofetada. Y así fue. Justo cuando Alia empezaba a creer en ella, justo cuando bajaba las defensas y se atrevía a soñar con una reconciliación, la confianza de Alia se vuelve a romper. Porque mientras intentaba creer en su madre, Alia sorprende a Fikrille en una situación turbia, una situación que no cuadra, una situación que huele mal, que despierta todas las alarmas. Las acciones de Fikrille vuelven a sembrar la duda en el corazón de su hija, y esa duda es como veneno. Una vez que entra, es imposible sacarla. Porque, mis amores, ¿qué pensarían ustedes? Acaban de intentar confiar en alguien, acaban de abrir esa puerta que llevaba años cerrada, y de repente descubren a esa persona en algo raro, en algo escondido, en algo que no les habían contado. El corazón se les cae a los pies, ¿verdad? Eso mismo le pasa a Alia. Cada gesto extraño de Fikrille, cada conversación a media voz, cada silencio sospechoso, le grita a Alia que su madre todavía le esconde cosas. Y si le esconde una cosa, ¿cuántas más le estará escondiendo? ¿Dónde termina la mentira y dónde empieza la verdad? Y aquí es donde a mí se me parte el alma, porque Alia queda atrapada. Atrapada entre dos fuerzas que la despedazan por dentro. Por un lado, el amor de hija, ese instinto natural de querer a su madre a pesar de todo, de perdonarla, de darle una oportunidad más. Y por el otro lado, la desconfianza, el miedo, el terror de volver a ser lastimada, de volver a entregarse solo para que le rompan el corazón otra vez. Cada intento de acercamiento entre las dos termina en decepción. Cada paso hacia adelante viene seguido de dos pasos hacia atrás. Y el miedo, mis amores, el miedo la persigue sin descanso. Alia ya no sabe si abrazar a Fikrille o alejarse de ella. Ya no sabe si creer en sus lágrimas o desconfiar de sus silencios. Y esa incertidumbre, esa herida abierta, la va consumiendo poco a poco. Porque no hay dolor más grande que dudar de la propia madre. No hay tormento peor que querer confiar y no poder. Alia quiere creer. Dios sabe que quiere creer. Pero el pasado, ese pasado turbio y sangriento, no la deja. Y en el fondo de su corazón, una vocecita le susurra sin parar: cuídate, cuídate, porque puede volver a lastimarte. Y díganme, mis amores, ¿quién de nosotros no ha sentido eso alguna vez? Ese tira y afloja entre el corazón que quiere perdonar y la cabeza que grita: ¡cuidado! Alia está viviendo eso en carne propia, multiplicado por 1000. Porque no es una amiga, no es una pareja, no es un desconocido. Es su madre, es la mujer que le dio la vida. Y no hay traición que duela más ni herida que sane más despacio que la que viene de la propia sangre. Yo veo a Alia debatiéndose y quisiera meterme en la pantalla y abrazarla, decirle que respire, que se dé tiempo.
que no todo se resuelve de un día para otro. Pero la vida, en esta historia, no le da tregua a nadie. Pero dejemos por un momento las lágrimas de Alia, porque en otro rincón de esta historia hay un hombre que también está cargando sus propias heridas. Un hombre duro, frío, calculador, que parecía no tener corazón. Y hoy, ese hombre por fin se derrumba por dentro. Estoy hablando de Demir. Demir, el enemigo ambiguo, ese que un día es aliado y al otro es verdugo. Ese que se mueve entre las dos familias como una sombra, siempre buscando su propio beneficio, siempre con la venganza en la punta de la lengua. Durante toda esta historia, lo hemos visto ser cruel, calculador, sin piedad. Lo hemos visto usar a Serrin como una simple pieza de ajedrez, como un peón que mueve sin importarle sus sentimientos. Pero hoy, mis amores, hoy vemos algo que jamás habíamos visto. Vemos a Demir por dentro. ¿Y cuántas veces nos pasa esto en la vida real? Que juzgamos a alguien por su coraza, por su dureza, por lo cruel que parece, sin saber qué tormentas trae guardadas en el pecho. Demir es de esos. Un hombre que aprendió a herir porque a él lo hirieron primero. Un hombre que se puso una armadura de hielo porque el mundo le enseñó que mostrar el corazón es mostrar una debilidad. Y detrás de esa armadura, mis amores, hay un hombre roto que nunca supo pedir ayuda, porque Demir es forzado a confrontar el odio y la rabia que arrastra dentro de sí desde hace años. Y cuando digo forzado, es forzado. La vida lo pone contra la pared, lo obliga a mirarse en el espejo, lo obliga a enfrentar todo ese veneno que lleva en el pecho, todas esas cicatrices que nunca sanaron. Y por primera vez en toda esta historia, las heridas más profundas de Demir salen a la superficie. Ese hombre de hielo empieza a resquebrajarse, y debajo del hielo, debajo del hielo hay un mar de dolor. Y hay alguien que presencia todo esto. Alguien que está ahí, en silencio, observando cómo se desmorona este hombre. ¿Quién? Serrin. Serrin, que ha sido usada por Demir tantas veces, que ha sufrido tanto en sus manos, se convierte en testigo silenciosa de este ajuste de cuentas emocional. Y aquí pasa algo increíble, algo que a mí me dejó pensando durante horas, porque por primera vez, Serrin no ve al Demir cruel, al Demir calculador, al Demir que la usó como un peón. Ve a un hombre solo, herido, cargando un dolor que nunca le mostró a nadie. Lo ve derrumbarse, lo ve pelear con sus propios fantasmas, lo ve luchar contra todo ese odio que lleva dentro y que, en el fondo, lo está devorando a él mismo. Y algo dentro de Serrin, algo que ella creía muerto, se remueve, porque ella conoce ese dolor. Ella también ha sido peón, ella también ha sido usada, ella también ha llorado en silencio mientras los demás decidían su vida. Porque Serrin, al ver a Demir tan roto, tan humano, tan vulnerable, descubre una verdad que la sacude por completo. El dolor de Demir no es tan distinto al suyo. ¿Se lo imaginan? Estos dos, que han sido enemigos, que se han hecho tanto daño, que han sido peones el uno del otro, resulta que cargan la misma clase de herida, la misma soledad, el mismo vacío. Los dos han sido usados, los dos han sufrido, los dos han sido empujados a hacer cosas que no querían. Y en ese instante, en ese momento en que Serrin ve las lágrimas escondidas de Demir, algo cambia entre ellos. Entre estos dos enemigos, mis amores, empieza a abrirse una grieta inesperada. Una grieta pequeñita, casi invisible, pero real. Una grieta por donde quizás empieza a colarse algo que ninguno de los dos esperaba. Porque a veces, solo a veces, dos personas que se han hecho daño descubren que en el fondo se entienden más de lo que jamás imaginaron. Y esa grieta puede convertirse en muchas cosas. Puede convertirse en compasión, puede convertirse en alianza, o puede convertirse en algo aún más peligroso. Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, guárdense este momento, porque estos dos corazones rotos acaban de reconocerse. Y esto, mis amores, es lo que hace tan fascinante esta historia, que nadie es completamente bueno ni completamente malo, que hasta el villano más frío esconde una herida, que hasta la víctima más dulce puede volverse peligrosa. Demir y Serrin son la prueba viviente de eso, dos personas que deberían odiarse hasta la muerte, y que sin embargo, en el silencio de un momento de debilidad, se miran y se reconocen, como dos náufragos en el mismo mar, como dos heridos en la misma guerra. ¿Será que de esa grieta nace algo hermoso?
¿O será que de esa grieta nace la próxima tragedia? Yo tengo mis sospechas, mis amores, pero prefiero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero no todo es reconciliación en esta historia, mis amores. Porque mientras unos corazones se acercan, otros se preparan para la guerra. Y aquí entra un personaje que a mí me hierve la sangre cada vez que aparece. Ozcan. Ozcan. Ese hombre que tiene atrapada a Nare en un matrimonio que ella nunca quiso. Ese hombre que se aferra a ella como una garrapata, que no la deja ir, que la asfixia día tras día. Y ahora, mis amores, Ozcan está aterrado. ¿De qué? Del divorcio. Porque Ozcan sabe que Nare quiere ser libre, que Nare ama a otro, que Nare cuenta los días para escapar de él. Y ese miedo, ese terror a perderla, lo empuja a tomar una decisión de lo más rastrera. Porque miren cómo es la cosa, mis amores. Cuando un hombre ama de verdad y ve que la mujer que quiere no es feliz a su lado, ¿saben qué hace? La deja ir, la libera. Porque el amor verdadero no encadena, no aprisiona, no obliga. Pero Ozcan no ama así. Lo de Ozcan no es amor, es posesión. Es ese aferrarse enfermizo del que se cree dueño de otra persona. Y en lugar de soltar a Nare, en lugar de dejarla ser feliz, Ozcan decide pelear sucio. Decide arrastrarla al fango con tal de no perderla. Tomado por el miedo al divorcio, Ozcan forma una alianza. ¿Y con quién se alía? Con Demir. Con Demir, el enemigo de la familia. Dos hombres, cada uno con su propio veneno, uniéndose para conseguir lo que quieren. Ozcan quiere retener a Nare a cualquier precio, y Demir quiere seguir haciéndole daño a los Álvora. Y juntos, estos dos forman un frente nuevo, peligroso, lleno de malas intenciones. Es de esas alianzas que dan escalofríos, mis amores, porque cuando dos personas se unen, no por lealtad, sino por conveniencia, no por amor, sino por odio, lo único que puede salir de ahí es destrucción. Pero, ay, las cosas nunca quedan escondidas en esta familia. Y cuando Shaheen se entera de esta alianza, cuando descubre que Ozcan se juntó con Demir, se le sube la sangre a la cabeza, porque Shaheen ama a Nare. Shaheen daría la vida por Nare. Ver que el marido de la mujer que ama se está aliando con el enemigo para retenerla es más de lo que puede soportar. Y Shaheen no se queda de brazos cruzados. No, señores. Shaheen va y confronta a Demir cara a cara, de frente, con el pecho por delante y la rabia en los ojos. Imagínense la tensión de ese momento, mis amores. Shaheen plantado frente a Demir, los puños apretados, la mandíbula tensa. ¿Qué juego estás jugando, Demir? Le suelta con la voz cargada de furia. ¿Te crees muy hombre, aliándote con un cobarde para atrapar a una mujer que no lo quiere? Y Demir, con esa frialdad que lo caracteriza, apenas sonríe. Porque Demir sabe cómo provocar, sabe dónde clavar el dedo en la herida. El aire entre los dos se vuelve pesado, cargado, a punto de estallar. Uno siente que en cualquier segundo esto pasa de las palabras a los golpes. Y no va solo. Porque en ese enfrentamiento, Nare se une a él. Los dos, hombro con hombro, plantándole cara a Demir. Los dos enfrentando juntos a los hombres que quieren decidir por ellos, que quieren manejar sus vidas como si fueran marionetas. Y ese momento en que Nare y Shaheen se paran juntos contra el mundo, es hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Porque uno quisiera que ganaran, que fueran libres, que pudieran amarse en paz. Pero la guerra entre las familias suma un nuevo y peligroso frente, y ustedes saben que cada nuevo frente significa más dolor, más sacrificios, más lágrimas. Y Ozcan, ese hombre desesperado, está dispuesto a todo con tal de no perder a Nare. A todo, mis amores. No le importa aliarse con el enemigo. No le importa hacerle daño a quien sea. No le importa nada más que aferrarse a una mujer que ya no lo quiere, que nunca lo quiso de verdad. Y esa desesperación, ese aferrarse enfermizo, es lo que va a terminar aplastando a Nare. Porque cuando un hombre se obsesiona con retener a alguien que no lo ama, no hay límite que respete, no hay línea que no cruce. Y aquí, mis amores, aquí empieza la parte de esta historia que a mí me rompe el corazón en 1000 pedazos. Porque Nare, mi dulce Nare, esa muchacha sensible y rebelde que ha sido el apoyo emocional de tantos, que ha sido la voz valiente que dice lo que otros callan, Nare se está quedando cada vez más acorralada. Porque Nare no es una más, mis amores. Nare es de esas personas que siempre están para los demás.
Ella fue la primera en darse cuenta de lo que Alia y Sihan sentían, cuando ni ellos mismos lo aceptaban. Ella fue el hombro de tantos, la que consolaba, la que aconsejaba, la que ponía el pecho por los que amaba. Nare siempre cuidó de todos, pero ¿saben qué pasa con esas personas que cuidan de todos? Que muchas veces nadie cuida de ellas, que se pasan la vida sosteniendo a los demás, mientras por dentro se están cayendo. Y eso, exactamente eso, es lo que le está pasando a Nare ahora mismo. Los intentos desesperados de Özkan por retenerla la asfixian. Cada día, esa presencia que no la deja respirar, esa sombra que la persigue por toda la casa, esa voz que le exige, que le reclama, que la controla. Nare se ahoga lentamente, en silencio, mientras por fuera intenta mantenerse de pie. Pero no es solo Özkan, no, porque a la presión de Özkan se le suma otra presión, quizás aún más pesada, la de Sadakat, porque Özkan no acepta un no por respuesta. Cada vez que Nare intenta poner distancia, él aprieta más fuerte, le suplica, le reprocha, la persigue, la envuelve en una telaraña de la que ella no logra salir. Y cuando la súplica no funciona, viene la amenaza velada. Ese hombre haría cualquier cosa con tal de que Nare no lo abandone, y esa desesperación se siente como unas manos alrededor del cuello. Nare ya no puede ni respirar tranquila dentro de su propia casa. Se sobresalta con cada paso, se tensa con cada llamada. Vive con el corazón en un puño esperando el próximo reclamo. Sadakat, esa matriarca de hierro, esa mujer que decide la vida de todos con una sola mirada. Sadakat, que nunca aceptó los sueños de Nare, que se opone a su felicidad, que aprieta y aprieta sin darle un respiro. Entre el acoso de Özkan y la presión de Sadakat, Nare queda atrapada en el medio, como un pajarito entre dos manos que la aplastan. Se siente atrapada, mis amores, sin ninguna salida a la vista. Mire donde mire, encuentra un muro. Toque la puerta que toque, la encuentra cerrada. Porque para Sadakat, los deseos de Nare no valen nada. Para Sadakat, lo único que importa es el honor de la familia, las apariencias, las viejas reglas de estas tierras que aplastan a las mujeres sin piedad. Y Nare, que solo quiere amar libremente, que solo quiere elegir su propio destino, se estrella una y otra vez contra la muralla de hierro que es su propia madre. No hay comprensión, no hay ternura, no hay una mano tendida, solo órdenes, solo exigencias, solo un «tienes que aguantar», que le pesa como una losa sobre el pecho. Y el peso de todos cae sobre ella al mismo tiempo. El peso de Özkan, el peso de Sadakat, el peso de las guerras familiares, el peso de un amor imposible que le exprime el alma. Todo, todo sobre los hombros de una sola muchacha que ya no puede más. Y lo peor, lo más triste de todo, es que su fuerza empieza a quebrarse en silencio. En silencio, mis amores. Porque Nare no grita. Nare no pide ayuda a los gritos. Nare sufre callada, tragándose el llanto, guardando el dolor en lo más hondo del pecho, donde nadie lo puede ver. Y esto es lo que más miedo me da. Porque el sufrimiento callado es el más peligroso de todos. El dolor que no se dice, el dolor que se esconde detrás de una sonrisa forzada, es el dolor que más lastima. Y Nare lo está cargando sola, completamente sola. Porque, mis amores, Nare llega a su punto de quiebre. Incapaz de soportar tanta presión, tanto acoso, tanta soledad, Nare toca fondo. Toca ese fondo oscuro del que uno cree que no va a poder salir. El dolor que carga se vuelve una herida tan profunda, tan escondida, que nadie parece verla. Nadie. Y esto es lo que me destroza, que su silencio esconde un sufrimiento que grita por dentro. Grita, mis amores, grita con todas sus fuerzas, pero nadie lo escucha, porque grita hacia adentro, hacia ese lugar del alma donde uno se queda solo, con su dolor. Y aquí, mis amores, yo quiero parar un segundo, porque esta parte de la historia me tocó el corazón de una manera muy especial. Nare representa a todas esas personas que sufren en silencio, que ponen buena cara mientras por dentro se están cayendo a pedazos, que no encuentran a nadie que les pregunte, de verdad, ¿cómo están? Y su historia nos recuerda algo importantísimo, que a veces la persona que más ríe es la que más llora por dentro, que a veces basta una palabra, una mirada, un «aquí estoy para ti», para salvar a alguien que se está ahogando. Nare necesitaba eso. Nare necesitaba que alguien, aunque fuera uno solo, la mirara de verdad.
Y ese es el drama más grande de este momento. ¿Y por qué nadie la escucha? ¿Por qué nadie la ve? Porque la familia entera está tan ocupada en sus propias guerras que no tiene tiempo para escucharla. Todos están enredados en sus batallas. Sihán con sus secretos, Alya con su madre, Sadakat con su odio, Demir con sus venganzas, Özkan con su obsesión. Todos gritando, todos peleando, todos tan concentrados en sus propios problemas que nadie se detuvo a mirar a la muchacha que se estaba apagando en un rincón. Y así es como pasan las tragedias, mis amores. No con un grito, sino con un silencio que nadie escuchó a tiempo. Y el quiebre de Nare deja a todos al borde de una nueva tragedia. Al borde, mis amores, al filo del abismo. Porque cuando una persona llega a su límite, cuando ya no le quedan fuerzas para seguir, todo puede cambiar en un instante. Y esta familia, tan orgullosa, tan guerrera, tan ocupada en destruirse entre sí, está a punto de aprender la lección más dura de todas. Que a veces, mientras peleamos guerras afuera, perdemos las batallas más importantes adentro de nuestra propia casa. Que a veces, el enemigo más peligroso no es el de afuera, sino la indiferencia con la que dejamos que se apague la gente que amamos. Yo, les confieso, cuando vi hasta dónde llegó el sufrimiento de Nare, no pude evitar que se me hiciera un nudo en la garganta. Porque Nare no merecía esto. Nare, con todo su corazón, con toda su valentía, con toda su ternura, no merecía sentirse tan sola en medio de tanta gente. Y ese es el precio, mis amores. Ese es el precio de una familia que se olvidó de mirarse con amor. Pero mientras la familia se hunde en sus propias tormentas, mientras cada uno pelea su guerra sin ver el naufragio de al lado, hay una figura que observa todo desde las sombras. Una figura que no se mueve, que no habla, que solo espera. ¿Se acuerdan de quién dejamos guardada al principio? Sí, mis amores. Mine. Porque la venganza de Mine apenas comienza. Apenas. Todo lo que hemos visto hasta ahora, todo este mar de dolor, de secretos, de traiciones, de corazones rotos, todo esto es solo el principio de lo que Mine tiene preparado. Mientras la familia Albora se despedaza sola, mientras todos están distraídos en sus propias batallas, Mine observa y espera. Espera el momento perfecto. Espera a que todos bajen la guardia. Espera a que la felicidad de Alia y Sihán sea lo bastante grande para poder destruirla de un solo golpe. Su sonrisa irónica, esa sonrisa que vimos al principio cuando dijo «Vine a felicitarte, Sihán», esconde un golpe que todavía no ha caído. Un golpe que está guardado, cargado, listo. Mine no actúa por impulso. No. Mine es paciente. Mine es calculadora. Mine prepara su venganza como quien prepara una trampa. Con cuidado, con frialdad, sin dejar ningún cabo suelto. Y su único blanco, su única obsesión, es la felicidad de Alia y Sihán. Y esto es lo que la vuelve tan peligrosa, mis amores. Porque un enemigo que grita, que amenaza a viva voz, que muestra sus cartas, ese enemigo se ve venir. Pero Mine no. Mine sonríe. Mine felicita. Mine se acerca con dulzura mientras por dentro afila el cuchillo. Y esa clase de enemigo, el que ataca cuando menos lo esperas, el que te da un abrazo mientras planea tu caída, ese es el que de verdad hace daño. Alia lo intuye. Alia siente el peligro en la piel. Pero ni siquiera ella imagina hasta dónde está dispuesta a llegar esta mujer devorada por los celos. Todo indica, mis amores, que lo peor está por llegar para esta pareja. Todo, cada señal, cada sonrisa envenenada, cada mirada fría de Mine apunta a lo mismo. Que apenas Alia y Sihán encuentran un poco de paz, apenas se atreven a soñar con un futuro juntos, Mine va a aparecer para hacerlo pedazos. Y esta vez, Mine no piensa detenerse ante nada. Ante nada. No le importa a quién tenga que lastimar. No le importa qué tenga que revelar. No le importa cuántos corazones tenga que romper. Su objetivo es uno solo: destruir a Alya y quedarse con Sihán, cueste lo que cueste. Y yo les pregunto, mis amores, con el corazón en la mano, ¿hasta dónde es capaz de llegar una mujer consumida por los celos? ¿Hasta dónde puede arrastrar el odio a una persona herida en su orgullo? Porque Mine ya no es la mujer que era al principio. Mine se convirtió en una de las amenazas más venenosas de toda esta historia. Y cuando alguien así te sonríe y te dice, vine a felicitarte,
más te vale correr. Porque detrás de esa sonrisa hay un cuchillo, y detrás de ese cuchillo hay años de rabia esperando el momento de brotar. Así que aquí estamos, mis amores, con Alia luchando por confiar en una madre que le rompe el corazón, con Sihan cargando un secreto que puede sacudirlo todo, con Demir descubriendo que sus heridas no son tan distintas a las de Serrin, con Oscan aliándose con el enemigo para no perder a Nare, con Nare quebrándose en un silencio que nadie escuchó a tiempo, y con Mine en las sombras, sonriendo, esperando, afilando la venganza más cruel de todas. Es una tormenta perfecta. Cada hilo de esta historia tirando en una dirección distinta, cada personaje al borde de su propio abismo. Y en el centro de todo, dos personas que solo querían amarse en paz, Alia y Zihan. Pero en estas tierras, mis amores, en esta familia donde el orgullo pesa más que el amor y donde la venganza se hereda como una maldición, la paz nunca dura. Nunca. Apenas la tocas con la punta de los dedos, alguien viene y te la arranca. Y lo que más me impresiona de todo esto, lo que me deja pensando cada vez, es cómo todos estos destinos están entrelazados. Cómo el dolor de uno alimenta el dolor del otro. Cómo la obsesión de Mine, la culpa de Fikri, el odio de Demir, el miedo de Oscan, la dureza de Sadakat y el silencio de Nare forman una telaraña gigantesca donde nadie puede moverse sin arrastrar a los demás. Es como un castillo de naipes. Basta que una carta caiga para que todo se venga abajo. Y yo, les confieso, veo esas cartas temblando, veo la tormenta acercándose, y sé, en el fondo de mi corazón, que muy pronto todo esto va a estallar. Porque una cosa es segura, mis amores, en esta historia, la calma nunca es más que el silencio antes de la explosión. Cada sonrisa esconde una lágrima, cada abrazo esconde un puñal, cada te felicito esconde una amenaza. Y mientras Alia y Zihan intentan aferrarse a su amor con las uñas, el mundo entero conspira para separarlos. La pregunta no es si va a llegar la tormenta, la pregunta es quién va a quedar de pie cuando pase. Y ahora quiero saber lo que ustedes piensan, mis amores, porque esta historia no sería nada sin ustedes. Díganme, ¿creen que Alia debería perdonar a Fikriye por todo lo que le ocultó? ¿O creen que ya es demasiado tarde para reconstruir ese vínculo entre madre e hija? ¿Y qué opinan de Demir? Después de todo el daño que ha hecho, ¿merece una segunda oportunidad, ahora que descubrimos las heridas que carga por dentro? ¿O ya es imposible perdonarlo? Quiero leer sus respuestas. Y sobre Mine, ¿qué nota del 0 al 10 le dan a esta mujer que sonríe mientras planea destruir a todos? Yo, les confieso, le doy un 0 de humanidad y un 10 de veneno. Pero quiero saber lo que ustedes piensan. Y la pregunta más importante de todas, la que me quita el sueño. ¿Lograrán Alia y Zihan defender su amor de la venganza que Mine está preparando en las sombras? ¿O esta vez el odio será más fuerte que el amor? Déjenme su respuesta aquí abajo en los comentarios, que yo los leo todos, uno por uno. Y si esta historia les rompió el corazón tanto como a mí, si sufrieron con Nare, si se conmovieron con Fikriye, si odiaron a Mine con toda su alma, denle like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo capítulo de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Porque esto, mis amores, esto apenas comienza. Y les prometo que lo que viene, nos va a dejar a todos sin aliento. Nos vemos en el próximo video.